bendecimos, te glorificamos, te damos gracias por otro día más que nos regalaste, papá. Gracias por cuidarnos y por guardarnos, Señor. Padre del cielo, queremos que tu espíritu derrame sobre nosotros, sobre esta reunión, papá, para poder ministrarnos, papá. Sabes que queremos aprender, queremos crecer, papá. Queremos extender tu reino, papá. Queremos que vos nos uses, por eso te pedimos que nos des sabiduría, entendimiento para poder seguir. Gracias por Tito, papá, que se esfuerza tanto por enseñarnos cada día más, papá. Te alabamos, Señor. Quédate en este lugar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Ahí vamos entonces. Nos vamos para el tema de hoy. Voy a silenciar la sala, así esto queda bien grabado para los que no pueden estar. Y después tenemos nuestro periodo de preguntas, ¿sí? Hoy nos toca ver un tema que hemos titulado Pasar a la acción, ¿sí? Estamos en el módulo 1 de valores, la semana número 2, ¿sí? ¿Y ven bien el PowerPoint ahí? ¿Se ve correcto? ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces vamos a hablar sobre el tema de valores, por supuesto, la implementación de este proceso de los valores en nuestros grupos pequeños, ¿sí? Y lo que queremos pensar en esta tarde es uno de los temas medulares del trabajo con los grupos pequeños y de crecimiento de la iglesia relacionado con el tema de los valores. Nos hacemos las preguntas de cómo mide Dios nuestras vidas, a través de qué las mide, pero el punto más importante es de cómo pasar a la acción, cómo podemos nosotros, evidentemente, primero como líderes, pasar a la acción y cómo ayudar a nuestros miembros, los miembros de nuestros grupos o los líderes que nosotros entrenamos a pasar a la acción. Está claro que nosotros siempre estamos ante el desafío de tres opciones cuando estamos en el ministerio, ¿sí? Estamos como este hombrecito que está pensando, sintiendo y haciendo a la vez y de repente no sabe bien cuál de las tres cosas es más importante, en cuál se enfoca, cómo lleva adelante las tres. A veces los miembros o los líderes nos enfocamos en una de ellas y nos dedicamos mucho a esa área, entonces nos dedicamos mucho a la reflexión, a pensar, a estudiar, a teorizar, ¿sí? Y vivimos mucho tiempo en esa área. Por momentos nos largamos a la actividad y estamos hiperactivos a veces haciendo muchas cosas y lo que hacemos gana lugar importante en nuestra vida y a veces nuestra vida empieza a dar vuelta y a quedarse girando sobre lo que sentimos, entonces a veces los sentimientos y las emociones pasan a ser como hasta por momentos nuestro timón, si estoy bien lo hago, si no me siento bien no lo hago. Evidentemente nosotros podemos tomar cualquier parte de estas áreas que están en nuestro ser y darle mayor o menor importancia y de hecho hasta también podemos quedarnos estancados en algunas de ellas, ¿sí? Y no poder pasar a la práctica, el hacer las cosas, el llevarlas adelante. Por supuesto que las tres áreas de nuestra vida, la mente, los pensamientos, la voluntad que nos lleva a hacer cosas y los sentimientos, las emociones, son cosas que Dios ha creado en nuestra vida, por lo tanto son buenas, Dios las ha creado para que las usemos, ¿sí? Y está en cada uno de nosotros encontrar el equilibrio de cómo las equilibramos a las tres para poder cumplir lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí? Ahora, en este punto de cumplir lo que Dios quiere que hagamos, entramos en un dilema, ¿sí? Donde nosotros muchas veces nos dedicamos en nuestro ministerio, en nuestra vida personal o en la vida de la iglesia, o a veces cuando entrenamos líderes, a dar una importancia demasiado importante a todo lo que es reflexión y teoría, el saber, ¿sí? A veces también nos dedicamos durante mucho tiempo a todo lo que es atender los sentimientos de la persona, del líder, sus emociones, cómo está, la restauración, y a veces estamos ahí mucho tiempo,
a veces el necesario, a veces estamos de más, ¿sí? Y a veces también uno de los mayores desafíos que enfrentamos como líderes es cómo mover a los miembros, a los santos, a los cristianos, a los laicos, a veces también a los líderes, ¿sí? A la práctica, al hacer las cosas, ¿sí? A los hechos, a las obras, ¿sí? Por lo tanto, en esta lección queremos revisar enseñanzas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que nos muestran la importancia que tiene para la palabra de Dios y para Dios mismo el hacer las cosas, y especialmente cuando hablamos del módulo de valores, estamos hablando de hacer cosas hacia Dios y hacia el prójimo. Y por supuesto estamos hablando de acciones que tienen que ver con amar al prójimo, porque esa es la expresión que Dios nos está mandando a realizar. Por lo tanto, vamos a abrir la Biblia y vamos a recorrer algunos pasajes de la palabra de Dios que nos ayudan a entender la importancia del hacer. Vamos a empezar por Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1 no lo vamos a desarrollar porque son muchos los pasajes que vamos a leer, pero queremos simplemente mostrar la importancia que Dios le está dando a las acciones que nosotros como pueblo de Dios debemos realizar, y cada pasaje nos va a ir mostrando también cómo no solo nosotros en el presente, sino ya en la época de Isaías, muchas veces el pueblo confundía lo que Dios esperaba de ellos. ¿Y con qué lo confundía? Bueno, lo confundía con rutinas, con reuniones, con momentos, eventos, lugares públicos, y Dios continuamente tenía que estar trayéndolos de nuevo al simple amor al prójimo, al hacer cosas por los demás. Vamos a ver, por ejemplo, Isaías 1, voy a leer aquí en mi versión, ¿sí? Isaías 1, 11 al 18. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando vienen a presentarse delante de mí para hollar mis atrios? No me traigan más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, estoy cansado de soportarlas. Cuando extiendan vuestras manos, yo esconderé mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen la oración, yo no voy a oír. Llenas están de sangre vuestras manos. Lávense y límpiense, quiten la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Interesante que este lo usamos para los no convertidos, ¿no? Y es para el pueblo de Dios, este pasaje. Ahora, fíjense cuántos temas importantes está tocando aquí Dios cuando le habla, ¿sí?, al pueblo, porque le habla de estar cansado de sus reuniones, de sus fiestas, de lo que ellos vienen a hacer por Dios, ¿sí? Incluso hasta toca temas muy sensibles, como diciendo, esa ofrenda que me traen, no la traigan más, esa oración que están haciendo y que a veces hasta la están multiplicando, dice, no la voy a oír. Hay un aspecto de la vida de este pueblo con la cual Dios no está de acuerdo, ¿sí? Con la que a Dios no le gusta, que Dios dice no quiere soportar más, que dice por ejemplo en el 14, estoy cansado de soportar esta forma en que ustedes vienen a tratar de agradarme a mí. Y para ir al grano, ¿qué es lo que le dice? Que lo que espero de ustedes es que vuelvan a las acciones prácticas hacia el prójimo, ¿sí? Fíjense,
quiten la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos y aprendan a hacer el bien, algo tan simple como hacer el bien a alguien. Pensá en hacerle el bien a alguien esta semana. Buscá el juicio, restituí al agraviado, buscá una persona agraviada y tratá de restituirla. Hacé justicia al huérfano, buscá un huérfano y fíjate cómo lo podés ayudar. Ampará a la viuda. ¿Sí? Entonces, ¿qué encontramos aquí en Isaías 1, 11 al 18? Un simple llamado de Dios a que su pueblo salga de toda esa liturgia en la que está comprometido, ¿sí? Y se enfoque en el prójimo. ¿Sí? Por eso hablamos aquí de pasar a la acción. Y pasar a la acción es sacar nuestra mirada de toda esa liturgia y rutina que hacemos a veces para Dios públicamente y enfocar todas esas energías, ¿sí? En el prójimo, directamente, en las personas, en buscar a esa gente que está necesitando nuestro amor, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de pasar a la acción en el módulo de valores, estamos tratando de mostrar que Dios lo que espera de nosotros es una acción directa sobre alguna persona que tenemos cerca, para amarla, para servirla, para ayudarla, para escucharla, para restituirla, para hacerle el bien en la forma que podamos. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros como su pueblo. Otro ejemplo, Isaías 58. Por supuesto que la clase no nos da para ver muchísimos más pasajes que hay sobre esto, pero por lo menos queremos marcar referencia. Isaías 58, desde el versículo 6 hasta el versículo 12. Acá, de nuevo, el pueblo está, no lo vamos a leer la introducción, pero el pueblo está haciendo un ayuno, ¿sí? Una cosa que es bien espiritual. Fíjense los temas que está tocando Dios, ¿no? Ofrenda, oración, ayuno, temas que son realmente importantes en la vida de un cristiano y de una iglesia, pero que ellos lo habían desfigurado porque lo estaban utilizando como una manera donde se enfocaban en eso, pero habían dejado de practicar el amor al prójimo, las acciones directas hacia el prójimo. Entonces Dios es como que le está diciendo, guarda que todas estas cosas son muy buenas, ofrendar, orar, ayunar, multiplicar la oración, son cosas buenas, pero si vos pretendés con esto reemplazar el amor al prójimo, ahí te estás equivocando. Fíjense que acá pasa lo mismo, ellos están ayunando, ¿sí? Y llega al versículo 6 donde Dios les dice, ¿no es más bien el ayuno que yo elegí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompan todo yugo? ¿No es el ayuno que yo busco que partas tu pan con el hambriento, que al pobre errante albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Esta es la frase clave, ¿sí? Para hablar con tu célula o con tu grupo. Hay gente que se está escondiendo del prójimo detrás de la liturgia de la iglesia, ¿sí? Entonces, detrás del orar mucho, detrás del traer la ofrenda, detrás del ayunar, ¿sí? Son todas acciones que digo que las hago hacia Dios y Dios me dice, sí, pero estás haciendo estas cosas hacia mí y te estás olvidando de amar al prójimo. Por lo tanto, le dice directamente Dios, no te escondas más de tu hermano. Vos estás utilizando todas estas cosas para dejar de amar a la persona que tenés enfrente. Entonces Dios le dice claramente, amá a tu hermano, no te escondas más de él. Pero sigue, dice, ¿qué es lo que va a pasar? Y acá viene una parte hermosa, porque acá habla de qué es lo que pasa cuando nosotros nos alejamos de la liturgia, ¿sí? De las rutinas, de las reuniones, de las fiestas, de todo eso que decimos que hacemos hacia Dios y nos enfocamos en el prójimo, ¿sí? Que es el mandato de Cristo, amar a Dios y amar al prójimo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Dice, entonces, si vos dejás de esconderte, ¿sí? En toda esa programación que tenemos en la iglesia, dejá de esconderte ahí y vení y amá al prójimo. Dice, ¿sabés qué va a pasar? Dice, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitas de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad,
Y de nuevo, todo un enfoque de acciones prácticas. Fíjate, si das tu pan al hambriento, saciás el alma afligida. ¿Cuántos afligidos tenemos alrededor que nosotros podemos ir a visitar y escuchar? Bueno, eso es lo que Dios está esperando de nosotros. En las tinieblas nacerá tu luz y en tu oscuridad será como el mediodía. Fíjense lo que está diciendo Dios. Dios está diciendo, cuando vos te enfocás en amar al prójimo, ¿sí? Es ahí donde aparece el verdadero propósito, ahí es donde sos luz, ahí es donde vos sos lo que Dios soñó para vos, ¿sí? Solamente cuando voy en acción hacia el prójimo para amarlo, ¿sí? ¿Y qué va a pasar cuando haga esto? Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como un huerto de riego. Un huerto de riego es como un canal que lleva agua a lugares donde nosotros no podemos llegar. Eso va a ser nuestra vida. Vamos a llevar agua hasta lugares que ni soñábamos que podíamos llevar y regar y ayudar a que haya fruto. Y serás como un manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan, ¿sí? No va a faltar el manantial que viene del Espíritu Santo a nuestra vida para que nosotros podamos ser de bendición a otros. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. O sea, toda una restauración de lo que Dios quiere hacer en la vida de una persona y del pueblo que es su iglesia, solamente basado en que ese pueblo tiene que volver a enfocarse en amar al prójimo en acciones simples y directas hacia aquellas personas que están necesitadas, ¿sí? Otro pasaje bien claro que nos desafía al amor al prójimo, a la práctica del valor de amar al prójimo. Jeremías 35. Es muy interesante ver cómo a través de distintos profetas el mensaje de Dios se mantiene en el mismo eje, ¿sí? Jeremías 35, 13, Jeremías 35, 13 al 17, ¿sí? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, ¿no aprenderán a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijas que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié siervos y profetas desde temprano, y les dije, vuelvan ahora cada uno de su mal camino, y enmienden ¿qué? Enmienden su forma de pensar, enmienden lo que sienten, no, enmienden sus obras, enmienden lo que hacen, ¿sí? Porque están viviendo una vida que va detrás de otros dioses y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres y no inclinaste tu oído para escucharme ni para oírme, ¿sí? Por lo tanto, dice versículo 16, este pueblo no me ha obedecido, ¿sí? No me ha obedecido. Y verso 17, les hablé y no me oyeron, los llamé y no responden. ¿A qué les está llamando a enmendar Dios aquí a través de Jeremías? A enmendar las obras, ¿sí? La parte de la acción, a cambiar la forma en que ellos están accionando como pueblo de Dios, porque no lo están haciendo de acuerdo a lo que Dios siempre les mandó a hacer, ¿sí? Y lo repitió y una vez y otra vez y otra vez, y cuando vamos a leer la Biblia, leemos la Biblia, ¿y qué dice la Biblia? Y amar al prójimo. ¿Y lo estamos haciendo? Y a veces sí, a veces no. Pero en realidad los cristianos pasamos más tiempo enfocando nuestra vida espiritual en reuniones, ¿sí?, que en el amor al prójimo. Y Dios llama a reenfocarnos en este aspecto y ir de nuevo al amor al prójimo. ¿Qué dice Eclesiastés, capítulo 12 y versículo 13? Eclesiastés, capítulo 12, resume en este pasaje, en este verso, 12, versículo 13. ¿Cuál es el fin de todo discurso? El fin de todo discurso es este:
teme a Dios y guarda, practica, obedece, realiza sus mandamientos. ¿Sí? Entonces, todo el discurso que Dios tiene para nosotros es bastante simple. Y de hecho Jesús lo resume cuando dice que Él resume la palabra de Dios en amar a Dios y amar a las personas. Ahora, este no es un amor sentimental, no es sentir cosas por las personas, es amar a través de lo que hacemos. Por eso le muestra a través de Isaías que tienen que amar a las personas, amar al hambriento, amar al afligido, recuperar al que está mal, escuchar al que está pasando por un mal momento. Son acciones simples de amor hacia la gente. Si estas acciones no pueden estar en nosotros como cristianos y como líderes, ¿sí? No vamos a poder hacer la voluntad de Dios de alcanzar al perdido que todavía no tiene a Cristo en su corazón. Hay un fuerte énfasis en las enseñanzas del Antiguo Testamento, y hemos visto solamente 4, en el hacer, en la práctica en nuestra vida de realizar aquello que Dios espera de nosotros, ¿sí? Entonces, podemos nosotros, a través de nuestra vida, en este proceso de valores, empezar a practicarlo, ¿sí? ¿A quién he amado esta semana? Necesitas ponerle nombre y apellido, no hablar en general, no generalizar el amor al prójimo. El amor al prójimo no se puede generalizar. Tenés que poder decir, yo fui a amar a Juan, yo fui a amar a Felipa, yo fui a amar, ayer yo, por ejemplo, estuve con 10 mujeres trabajando. Ahí estaba Gabina, estaba Melba, estaba Rosalía, estaba Yolanda, son todos nombres, ¿sí? Esos son los nombres que yo tengo que tener de saber a quién estoy realmente amando, ¿sí? Vamos al Nuevo Testamento. Si nos vamos al Nuevo Testamento, vamos a usar Mateo, ¿sí? Podríamos recorrer muchos, pero para que se nos sea más práctico, vamos a recorrer Mateo. Abra usted ahí en Mateo y vamos a ir recorriendo y ustedes vean el tremendo énfasis que hay sobre el hacer, ¿sí? Tranquilamente acá podría hablar de pensar o de sentir, pero el énfasis en cada uno de estos pasajes y enseñanzas y ejemplos es el hacer, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, 5, arrancamos por el 5, Mateo 5, verso 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Quién es llamado grande en el reino de los cielos? El que primero los haga a estos mandamientos, los practique, los viva, los realice en su vida, ¿sí? Y después también los puede enseñar si quiere. En realidad cuando los está haciendo ya los está enseñando. ¿Por qué? Porque está dando su ejemplo. Pero, como vamos a ver después más adelante, Jesús se encargaba de ser ejemplo y también de enseñar acerca de estas cosas, ¿sí? Otro pasaje, avanzamos en Mateo 5, 46 y 47. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludan a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Acá Jesús les está diciendo, ustedes no hacen nada que los diferencie de los no cristianos cuando aman a la gente que los ama a ustedes, ¿sí? Cuando ustedes aman a su esposo, su esposa, sus hijos, su papá, su mamá, sus tíos, su familia, ahí ustedes no demuestran que son cristianos, porque un delincuente también ama a su papá, a su mamá, a su hijo y a su esposa. ¿Cuándo un cristiano demuestra que es cristiano? Cuando ama al que no es de su círculo, ¿sí? ¿Y cómo lo hace? Dice, ¿qué hacen de más? El amor siempre es algo que se tiene que demostrar a través de lo que hacemos, ¿sí? Con el sentimiento y la reflexión no alcanza. Tengo que llegar a la acción. ¿Qué hacen ustedes de más? ¿No hacen los gentiles igual que ustedes? ¿Querés marcar una diferencia realmente como líder y como cristiano? Tenés que empezar a hacer cosas por aquellos que no están en tu círculo, ¿sí? En tu círculo de iglesia, en tu círculo de familia, en tu círculo de incluso de gente que vos apreciás y la tenés cerca. Hay que ir fuera de ese círculo
para marcar una diferencia como cristianos. Capítulo 7, nos vamos al 7, versículos 21 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, sino el que piensa en la voluntad de Dios, siente que quiere hacer la voluntad de Dios, se emociona con hacer la voluntad de Dios. No, son todos erróneos. La Biblia dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De esas tres áreas que veíamos recién, sentimiento, pensamiento y acción, el que va a demostrar claramente que está haciendo la voluntad de Dios lo va a hacer en el área de lo que hace, ¿sí? Y aquí tenemos dos versos más. Muchos dirán aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces los declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Esta gente había hecho cosas con las motivaciones incorrectas. Por lo tanto, nuestro hacer no es solo hacer, sino hacer con la motivación correcta que Dios quiere que hagamos las cosas. Y avanza el Evangelio, 7, 24 al 27. ¿Qué tenemos acá? La parábola de los dos cimientos, ¿sí? ¿Y cuál es? No la vamos a leer toda, porque la clave, ¿dónde está? Aquí, la buscamos. Dice, cualquiera que me oye y las hace. ¿Quién es el hombre prudente? El que oye y hace, ¿sí? Ideal para estas clases de Zoom. Si vos solo estás escuchando, ¿sí? No sos prudente. El prudente escucha y hace, ¿sí? O sea que toma la palabra de Dios que escucha y va y la practica. Este es el hombre prudente, ¿sí? Y que construye su casa sobre una roca. Construir la casa sobre la roca está relacionado con escuchar lo que la Biblia dice y ir y practicarlo, ¿sí? Si no lo estamos practicando, evidentemente no estamos cumpliendo con este requisito de construir bien nuestra vida cristiana. ¿Ah? No es una vida cristiana para escuchar y saber más, no es una vida cristiana para escuchar, sentir y hacer promesas a Dios, es una vida cristiana para escuchar lo que Él nos dice y ir y hacerlo, pasar a la práctica rápidamente. Nos vamos al capítulo 11. Fíjense que estamos recorriendo el ministerio de Jesús y encontrando capítulo por capítulo prácticamente la señalización de la importancia de practicar en la vida cristiana un amor simple y activo de acciones hacia el prójimo, ¿sí? Capítulo 11, versículo 1, cuando terminó Jesús de dar instrucciones a los 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Fíjense que Jesús está terminando de enviar a sus discípulos a trabajar, y él podría decir, bueno, ya los llamé, les enseñé, ahora los mandé a la misión, listo, ya está, termino, no hago más nada. No, Jesús, ¿qué hace? Termina de dar instrucciones a sus 12 discípulos, ¿sí? ¿Y qué hace él? Vuelve a la práctica. Como líder, Jesús vuelve a la práctica de enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Por eso Jesús es el líder por excelencia, ¿sí? Porque él instruye, prepara, enseña, da instrucciones, envía a sus discípulos, pero enseguida, ¿qué es lo que él hace personalmente? Vuelve a la práctica de enseñar y predicar. ¿A quién le está enseñando y predicando? Al prójimo, a la persona que no conoce el reino, ¿sí? Por lo tanto, Jesús demuestra que en su ejemplo personal, él está enfocado en una vida práctica. No dice que aquí que se fue a estudiar, ¿sí? No dice que se quedó cantándole canciones al Padre, expresando sus sentimientos y sus emociones. Esto no tiene nada de malo, pero Jesús era un líder enfocado en la práctica. Por lo tanto, termina de instruir a todos sus discípulos y vuelve a esa práctica natural en su vida que lo está marcando como un líder sumamente práctico, ¿sí? En su amor a las personas. Avanzamos. Capítulo 12, versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Imagínese usted que usted va caminando por una playa, ¿sí? Y hay un pedazo de vidrio en la playa tirado. ¿Ah? Entonces usted pasa, sabe que eso es peligroso, que si viene un chico o una persona y se cae, se puede lastimar, depende de dónde se corte, hasta se podría morir la persona, ¿sí? Ahora, usted no hace nada, usted reflexiona, usted siente, pero no hace nada, ¿sí?
Jesús dice, el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Por qué? Porque cuando uno no hace la acción práctica, ¿sí?, que produce el bien del otro, entonces uno está haciendo lo contrario. Y acá alguno se puede atajar y decir, no, bueno, si yo no lo tiré el vidrio, ¿sí? Si yo no recojo ese vidrio no estoy haciendo nada malo. Jesús dice que sí. Jesús dice que si vos ves que podés hacer algo bueno y no lo haces, Santiago lo amplía y dice, esto es pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. ¿Sí? Entonces, Jesús está diciendo, si vos ves que podés hacer una acción buena y no la realizás, en realidad estás favoreciendo esa acción mala que alguien hizo. ¿No? Entonces, o recogés y sos de los que accionan en lo bueno, o estás favoreciendo lo malo. ¿Sí? ¿Cuál sería la ilustración de esto? Bueno, que si yo no decido mañana hacer una acción buena hacia el prójimo, evidentemente va a haber una ausencia de ese bien, ¿sí? Y eso tranquilamente se puede ser reemplazado por un mal. Ahora, como cristiano, quiero ser de los que recogen, que cada vez que vea que hay algo bueno que se puede hacer, quiero intentar hacerlo. Por supuesto, no somos omnipotentes, ¿sí? No podemos hacer todo. Pero Jesús tampoco está diciendo limpie toda la playa de vidrio. Está diciendo, si usted no recoge lo que ve, usted está desparramando. Por lo tanto, de nuevo Jesús está enfocando la vida de sus discípulos en una vida de acción constante, ¿sí? Donde no me quedo tanto dando vuelta en la reflexión y en el sentimiento, sino que me vuelvo de manera diligente a la acción. Por supuesto, a la acción que está de acuerdo a lo que Dios nos manda hacer. Capítulo 13, versículo 23. El que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Aquí tenemos otra enseñanza acerca de la importancia de producir lo bueno. ¿Sí? Cuando una persona oye y entiende la palabra, da fruto, da una acción. ¿Sí? Quiere decir que pasa algo con su vida produce, y dice que puede producir al 100, a 60 y a 30 por uno, depende del terreno donde haya caído. Pero es una vida productiva. Cuando uno escucha la palabra de Dios y la entiende y dice, yo puedo hacer esto, ahí nomás tiene que venir el fruto, el resultado de esa enseñanza escuchada en una práctica. ¿Sí? Cuando uno practica eso que ha aprendido, entonces eso puede dar un fruto en nuestra vida. Y vamos cerrando con algunos pasajes más. Mateo 21, 43. Mateo 21, 43. 21, 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de ustedes, está hablando de los fariseos, ¿sí? Y será dado a gente que produzca los frutos de él. Fíjense qué interesante, porque casi todas las prácticas que Isaías, Dios a través de Isaías, le reclamaba al pueblo en la época de Isaías, ¿sí? Oraban, bueno, acá también los fariseos oraban mucho, ¿sí? Ayuno, ellos también ayunaban mucho, ¿sí? Oración, ellos también oraban muchas veces por día, ¿sí? Ahora, no es eso lo que está mal, ¿sí? ¿Qué dice Jesús? Que el reino va a ser quitado de ustedes porque el reino le ha sido a ustedes dado para que produzca fruto, produzca un resultado, produzca cosas prácticas. Y ustedes están dando vuelta en estas liturgias y no están produciendo el fruto de que Dios sea conocido en las naciones, de que Dios tenga el primer lugar. No están dando el fruto de amar al prójimo, están más enfocados en las tradiciones. De hecho, Jesús termina diciendo después que las tradiciones de ustedes invalidan la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice una cosa y ustedes tienen tantas tradiciones. Nosotros aquí podríamos agregar en el día de hoy, tenemos tantas actividades, cosas que hacemos, reuniones, tradiciones, culturas en nuestras congregaciones o en nuestras comunidades, que terminamos invalidando aquellas cosas que sí tendríamos que estar haciendo, que son simples, que es ir a amar al prójimo, elegir una persona y ir y amarla. ¿Sí? Eso es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros como cristianos. Y cuando nosotros como líderes lo podemos hacer, otros lo ven, lo empiezan a hacer, multiplicamos las acciones de bendecir a la gente, ahí es donde se puede empezar a generar un grupo de personas que ve un cristianismo práctico,
un cristianismo donde el amor se demuestra a través de lo que hacemos, y ese es el amor que impacta a la gente y a través del cual la gente quiere venir a conocer a Jesús. 25, Mateo 25, verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos del Padre, heredad del reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Sí? Esto va hasta el 46 si lo leemos completo, si no lo vamos a leer, pero ¿cuál es el mensaje acá? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces, ¿cuándo, Señor, te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo? 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 Y respondiendo el rey les dirá, versículo 40, les digo que en cuanto lo hicieron por una de estas personas, hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. O sea, lleva esta enseñanza Jesús al hecho de que cuando hacemos algo por el prójimo, lo estamos haciendo por él, ¿sí? Porque estamos demostrando este amor a Dios que Él nos manda a practicar. Tuve hambre y no me diste de comer. ¿Cuándo no lo hicimos? Cuando no lo hiciste por el prójimo, no lo hiciste por mí, ¿sí? Entonces responderá diciendo, para terminar, de cierto les digo, que como no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco lo hicieron por mí. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Qué está mostrando el Señor? Que Él espera que nosotros, a través de estas acciones simples como las muestra aquí, dar de beber, dar de comer, cubrir a una persona, estuve desnudo, estuve en la cárcel, estas acciones simples hasta el prójimo son las que demuestran que realmente estamos viviendo una vida cristiana que le agrada a Dios. Entonces, aquí tenemos evidentemente una carga y una presencia importante de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y en el ejemplo del ministerio de Jesús, en lo que Él dice y en lo que Él enseña, de que Él espera que nosotros pasemos a la acción, a una vida cristiana práctica. ¿Sí? ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, justamente a través del proceso de cambiar nuestros valores, porque si hoy no estamos haciendo estas cosas en nuestra semana, es porque estos valores de amar al prójimo todavía no están impregnados en nuestra vida y necesitamos desarrollar actitudes para cambiar esos valores e incorporar este amor al prójimo de una manera continua en nuestra vida. Y vamos a usar Filipenses capítulo 3, versículo 13, ¿sí? Si escuchan algún ruido es porque se está viniendo una tormenta importante aquí desde el cerro donde vivo aquí en Salta, así que no se asusten, no pasa nada, vamos a tener un poquito de música de fondo nomás. ¿Sí? Filipenses 3:13, ¿sí? Nos da principios bíblicos del apóstol Pablo para poder cambiar valores en nuestra vida. Y vamos por lo menos a tomar 4 principios de esta palabra del apóstol Pablo a los filipenses. El primer principio bíblico es: no pretendo haberlo ya alcanzado. Esto habla de una actitud de humildad del apóstol Pablo, ¿sí? Y de una pregunta: como no lo he alcanzado, como todavía no estoy viviendo este valor continuamente en mi vida, como pasó una semana del encuentro anterior y yo todavía no fui a ver a nadie, no fui a visitar a nadie, no llamé a nadie por WhatsApp, ni por Zoom, ni por ninguna red social, no me interesó lo que le pasaba al otro. Quiere decir que todavía en mi vida no está incorporado el valor de amar al prójimo, ¿sí? Por lo tanto, el apóstol Pablo me invita a que en un acto de humildad yo diga, evidentemente hay cosas que me falta alcanzar, ¿sí? Hay cosas que me falta alcanzar en mi vida. ¿Qué valor de Dios quiero incorporar a mi vida? ¿Cuál es ese valor que todavía no está práctico en mí y que yo necesito sumar? Y ahí entonces va tu respuesta, ¿sí? Si vamos a ser líderes, tenemos que ser líderes como Jesús, que estaba continuamente empezando su día con el Señor, amando a Dios con todo su corazón, toda su alma y toda su mente, pero de ahí enseguida se iba ¿a qué? A amar a las personas, a encontrarse con la gente necesitada, a predicarle el Evangelio y a enseñarle acerca del reino, ¿sí? Entonces, aquí el apóstol Pablo nos invita a un acto de humildad y ver si podés reconocer si en tu vida este amor por el prójimo directo hacia alguien está.
Te doy un ejercicio fácil. Si amaste a alguien la semana pasada, tenés que tener un nombre para dar, ¿sí? Alguien que vos conociste, que sabés qué nombre tiene, hiciste algo por él, lo llamaste, lo atendiste, lo visitaste, le acercaste un plato de comida. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Cómo demostraste el amor al prójimo en esta semana que pasó? Este es el ejercicio que tengo que hacer primero en mi vida para empezar yo a dar un ejemplo y segundo con mi grupo, ¿sí? Para que mi grupo pueda también evaluarse a sí mismo cómo está amando al prójimo. Segundo principio, una cosa hago, tomo la decisión de practicar estas acciones dentro del cuadro de mi semana. Ahora vamos a tratar de armar nuestra semana de una manera que refleje los valores de Dios, ¿sí? ¿Qué acciones puedo realizar para incorporar este valor en mi vida? Tomar la decisión hoy de decir, bueno, esta semana que pasó realmente di tantas vueltas, había tantas reuniones de Zoom, tenía que hacer tantas cosas que no fui a amar a nadie. No tengo ningún nombre para dar. Si yo no tengo un nombre para dar, evidentemente es porque todavía no estoy accionando. Tal vez estoy pensando correctamente, tal vez estoy sintiendo correctamente, y si tengo que dar testimonio, yo diría, ay, tengo unas ganas bárbaras de amar al prójimo, pero en la práctica, en la acción, todavía no lo estoy haciendo. Por eso el apóstol Pablo dice, una cosa hago, me voy a tomar la decisión de realizar acciones que tengan que ver con esto que quiero hacer. Y entonces ahí va tu respuesta. ¿Qué acciones vas a realizar para incorporar este valor de amar al prójimo en tu vida? ¿Sí? Tercer principio bíblico, me olvido de lo que queda atrás. ¿Sí? Trata de dejar de mirar lo que hiciste hasta ayer incluso. ¿Por qué? Porque ya no lo podés cambiar. Vos no podés cambiar lo que hiciste ayer, anteayer o para atrás. Entonces, lo que dice Pablo es, me olvido de lo que queda atrás. El día de ayer ya no lo puedo solucionar. Me voy a enfocar en el futuro. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿O qué voy a hacer hoy mismo? ¿Sí? ¿Cuál es mi enfoque? ¿Soy una persona que vive en el presente? ¿Soy una persona que vive en el futuro? ¿O soy una persona que vive en el pasado? Hay gente que vos te das cuenta enseguida dónde vive, porque cuando vos le preguntás algo, te habla del pasado. Bueno, cuando yo cada vez que me preguntan algo, hablo del pasado, quiere decir que es muy probable que yo esté viviendo del pasado. Entonces, cada vez que tengo que hablar de mi vida cristiana, tengo que remontarme a tiempo atrás. Lo ideal es que yo pueda olvidarme de lo que queda atrás, ¿sí? Y enfocarme en lo que puedo hacer en el futuro, mañana, ¿sí? Y si ese pasado no es bueno, o sea, la semana pasada amé a alguien, estoy amando al prójimo yo como líder, estoy dando un ejemplo de amor a la gente, ¿sí? Bueno, si no está, cambiar ese enfoque. Y decir, bueno, a partir de ahora voy a pensar cómo yo, en lo que tengo por delante, ¿sí? Voy a trabajar para implementar este valor en mi vida. Tal vez alguno tenga que cambiar su enfoque, tenga que cambiar su manera de estar continuamente mirando su vida cristiana y empezar a enfocarse en el futuro, en lo que va a ser en la próxima semana y que ese enfoque sea un enfoque práctico, ¿sí? Y finalmente, el último principio es me extiendo a lo que está adelante. La figura aquí es el maratonista que hace un esfuerzo con su pecho por llegar primero a la meta. Me extiendo a lo que está adelante. O sea, decido hacer un esfuerzo personal para poner en práctica esto en mi vida. Algunos cometen el error de esperar que esto se dé de una manera angelical, ¿sí? El mandato de Cristo ya está para nosotros. Él nos dijo, amen al prójimo como ustedes mismos. Entonces, si dedicaste tiempo a vos mismo esta semana, también dedica tiempo al prójimo. Él está esperando que vos lo ames. Como dice Dios al pueblo de Israel, no te escondas más de tu hermano, no te escondas más del prójimo. Hay gente que hasta se esconde en las reuniones de las iglesias con tal de no amar al prójimo. Cuando sale de la reunión no puede mirar a un prójimo a la cara, no puede acercarse, no puede tocarlo, no puede visitarlo, no puede predicarle, no puede enseñarle. Toda su rutina es de la casa a la iglesia y de la iglesia a la casa. Bueno, esta persona se está escondiendo del mandato de Cristo de amar al prójimo. Entonces necesitamos sacar a nuestros miembros de ese escondite, ¿sí? Y traerlo a una vida práctica de enfocarse en la gente, en las personas, en poner un nombre y apellido y empezar yo. Y si no tengo nombre y apellido, ir a buscarlo, ¿sí? Ir a buscar la gente y descubrir cuál es su nombre y apellido, pero voy a tener que hacer un esfuerzo por ir y cambiar este aspecto
de mi práctica cristiana, si yo quiero ser un líder que realmente sea un ejemplo para el grupo que me está mirando. Pasos prácticos que podemos dar para colocar, ¿sí?, este valor de amar al prójimo en nuestra vida, en nuestra agenda, en nuestra práctica, ¿sí? Escriba los valores que quiere incorporar y colóquelos a la vista de todos. Si hasta el día de hoy usted no está, por lo menos semanalmente, practicando el amor al prójimo de una manera clara, ¿sí?, escriba qué es lo que quiere hacer por las personas que lo quiere hacer y colóquelo a la vista de todos, que no solo lo vea usted, sino que lo vean otros, ¿sí? Y compartirlo con alguien, y decir, mira, a partir de esta semana quiero empezar a amar al prójimo, quiero tal día, tal hora voy a hacer esto, ¿sí? Me voy a enfocar en amar a la gente, no quiero esconderme más de vivir esta práctica del amor al prójimo, ¿sí? Escríbalo y colóquelo por lo menos a su vista y de la gente que lo rodea a usted para que sepan lo que va a hacer, ¿sí? Esta es una manera práctica de desafiarse usted mismo como líder, ¿sí?, a practicar estas cosas cada semana. Si ya lo tiene incorporado, buenísimo, seguimos adelante. Planifique sus acciones, ¿sí? ¿Qué acciones va a realizar para practicar este valor en esta semana que empieza? ¿Qué día y hora las va a realizar estas cosas? ¿Sí? Yo, por ejemplo, claramente tengo dedicado, si bien uno va sirviendo al prójimo de muchas maneras, ¿sí?, tengo el día martes a la tarde seleccionado para ir a un lugar donde se reúne gente que va ahí a buscar comida y a realizar actividades. Entonces ahí tengo encuentro con estas mujeres, puedo sentarme con ellas, conocer sus nombres, hablar con ellas, conocerlas, conocer sus problemas. Ayer tuve la oportunidad de presentarles el Evangelio a unas 12 de ellas que estaban ahí en ese lugar y muchas de ellas aceptaron a Cristo. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que definir, planificar las acciones que quiero realizar hacia el prójimo. Después van a aparecer todas las que se dan de manera espontánea, por supuesto, o todas aquellas que tal vez las colocamos de otra manera, pero también estamos sirviendo al prójimo y ayudando al prójimo, ¿sí? Por lo tanto, seguramente nuestra semana terminará con muchas acciones en las cuales nosotros podemos amar al prójimo. Pero por lo menos tengo que empezar, si no lo estoy haciendo, a definir qué acciones voy a realizar, cuándo las voy a hacer y en qué tiempo las voy a hacer. Si no lo planifico, lo más probable es que sigan pasando las semanas y yo no concrete este amor al prójimo. En tercer lugar, únase a otras personas que están tratando de hacer esto. Si usted no se anima a salir solo, busque a alguien y salga con el otro, ¿sí? ¿Por qué es bueno hacer este trabajo con otras personas que también intentan amar al prójimo? Porque uno aprende de los demás, de cómo los otros se relacionan con la gente y aman a la gente. Uno recibe aliento, por eso Jesús mandó a sus discípulos de 2 en 2, para que si voy solo y me frustro, haya alguien al lado que me anima, ¿sí? Recibir aliento del otro, yo lo aliento al otro, el otro me alienta a mí, vamos de 2 en 2, es más fácil el trabajo, es un compromiso con el otro, si me comprometo con otro es muy probable que lo cumpla, tal vez solamente es algo que voy a hacer solo, y bueno, si después no lo hago nadie se entera, ¿sí? Por lo tanto, hacerlo con otra persona es algo que nos va a ayudar también, y finalmente nos podemos contener mutuamente al hacer esta tarea, porque no siempre esta tarea es una tarea gratificante, a veces vamos a querer ayudar a alguien y nos encontramos con un problema grave que no podemos manejar, o con situaciones que no esperábamos, y es bueno trabajar con otra persona para poder contenerse. Entonces, si vamos a desafiar a nuestro grupo a que practique esto, mandémoslo como lo hizo Jesús, de 2 en 2, que trabajen en equipo, que trabajen con otra persona, ¿sí? Y si usted lo puede hacer como líder, también mejor. ¿Por qué? Porque gana muchas cosas. Primero, usted va acompañado. Segundo, está enseñándole en vivo a otra persona cómo se hacen estas cosas. Le está dando su ejemplo a un miembro de su grupo, ¿sí? Por lo tanto, usted gana un montón de aspectos, ¿sí?, si va y lo hace con alguien en vez de hacerlo solo. Aquí los líderes muchas veces prefieren trabajar solo y no se dan cuenta de todo lo que pierden, ¿sí? Por ejemplo, si usted quiere multiplicar un nuevo discípulo, ¿sí?, usted le puede dar manuales, le puede dar clases, le puede dar Zoom, le puede dar todo lo que quiera, pero él no va a aprender tan rápido como aprendieron los discípulos con Jesús, que es que usted lo lleve con él y él vea cómo usted predica, cómo usted sirve, cómo usted ama, cómo usted discipula, ¿sí? Él camina con usted 3 meses y aprende todo en vivo, no necesita manuales, no necesita nada. Lo ve en vivo, lo aprende y después va
y lo hace. ¿Sí? Entonces, cuando usted va con otro como líder, está multiplicando su liderazgo. ¿Tá? Entonces, a menos que quiera trabajar solo en el ministerio, lo ideal es que usted camine con otro y de esa manera va preparando con este entrenamiento en vivo, informal, a otra persona para sumarla al liderazgo. Cuarto paso práctico, rinda cuenta de lo que hace. ¿Sí? Rinda cuentas. Yo hace unos minutos acabo de encontrarme en una llamada por WhatsApp con mi pastora, donde estuvimos charlando de diferentes cosas, y ahí le compartí el trabajo que hice ayer, día martes, en mi día de práctica, por decirlo, por llamarlo de alguna manera. ¿Sí? Elija una persona o grupo con quien chequear las acciones cada semana. Esas acciones de amar al prójimo hay que chequearlas con alguien. ¿Para qué? Porque al chequearlas con alguien yo me comprometo a hacerlo. ¿Sí? Cuando yo estoy rindiendo cuentas a alguien, eso me ayuda a mí a ser más comprometido en la tarea de amar a las personas. Esto lo puedo hacer o bien con la persona con la que voy, si vamos de dos en dos, o bien con otro líder, ¿sí? A quien yo le rindo cuentas, o bien con el grupo, cuando el grupo se reúne. Si, por ejemplo, como grupo de célula nos pusimos el desafío esta semana de cada equipo ir y amar al prójimo, ¿sí? Amar 2 o 3 personas cada uno, bueno, en la próxima reunión cada uno cuenta su testimonio, esa es la manera de rendir cuentas. ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Cómo obró Dios en ese encuentro? Todo esto anima al grupo a ponerse en el área práctica del ministerio de amar a la gente. ¿Sí? Por lo tanto, estos 4 puntos que hemos visto son los que nos ayudan, los vamos a repetir para que usted lo tenga ahí. Defina lo que va a hacer, qué valores quiere incorporar en su vida y colóquelos a vista de todos. Planifique las acciones que va a hacer, cuándo las va a hacer, qué día y a qué hora, para que usted tenga claro que eso es parte de su agenda, ¿sí? Únase con otras personas para hacerlo, no lo haga solo, porque esto va a multiplicar su ministerio. Y cuarto, rinda cuentas a alguien de lo que está haciendo. ¿Sí? Entonces, con estos 4 pasos prácticos, nosotros podemos empezar nosotros y nuestro grupo pequeño, ¿sí? A empezar a trabajar en el amor al prójimo en esta semana que comienza. Y es bueno que en cada reunión cada uno tenga oportunidad de compartir su testimonio acerca de cómo amó al prójimo. Lo que va a pasar con esto es que algunos no van a venir más, ¿sí? ¿Por qué? Porque no quieren ser confrontados con la práctica de amar al prójimo, ¿sí? Esto es normal, no se asuste, puede pasar, ore por esa persona, desafíela, muéstrele todos los pasajes que leímos hoy, cómo Dios nos desafía a la práctica del amor al prójimo, ¿sí? Y de esa manera seguramente Dios podrá obrar en esta persona y superar esto y avanzar un escalón y ponerse práctica, ella también, en el amor al prójimo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué estamos hablando de este amor al prójimo también desde el lado del liderazgo? Porque nosotros como líderes, ustedes son líderes de grupo, ¿sí? Y necesitan a través de esta práctica que acabamos de compartir, ser el modelo o el ejemplo para su grupo pequeño. ¿Tá? ¿Y cuál es el modelo que es sano transmitir? Que quiero hablar por lo menos algunas palabras acerca del modelo de líder que nosotros tenemos que tratar de transmitir. En primer lugar, trate de transmitir un modelo simple. Fíjese que acá estamos hablando de un modelo de alguien que ama a la gente. ¿Sí? En todos los pasajes que leímos vimos un montón de cosas muy sencillas. ¿Sí? Hacer bien por la gente, cubrir al desnudo, dale agua al que no tiene, dale alimento al que no tiene, andar a la cárcel. Cosas simples que están al alcance de todos nosotros. ¿Sí? Fíjense que en todos esos pasajes que leímos, ¿sí? No está como actividad hacia el prójimo ir a una reunión, ir a un programa, asistir a la iglesia, no está. ¿Sí? ¿Qué es lo que está? Está el amor activo a través de acciones simples hacia la gente. Bueno, trate de que ese sea su modelo de liderazgo, porque cuanto más simple sea, más gente va a querer, se va a dar cuenta de que puede practicar ese modelo de liderazgo. Uno de los problemas de los modelos de liderazgo que tenemos es que a veces son tan espectaculares, ¿sí? Que el que lo mira dice, wow, qué bueno lo que hace, yo no lo podría hacer. Entonces se corta la cadena de liderazgo. Nosotros necesitamos llevar adelante un modelo de liderazgo que el otro también diga, yo me animo a hacer eso. Mirá lo que hace él, esto hace en la semana. Yo lo puedo hacer eso también.
Entonces él siente que el liderazgo está a su alcance. Para eso es importante colocar un modelo simple. Ahora después vamos a ir a armar la agenda, ¿sí?, de nuestro modelo, de nuestra semana de liderazgo, para que usted vea que si esa agenda es simple, otra persona también se va a animar a ser líder. Ahora, si ve que esa agenda es complicada para él, que es estresante, que realmente a usted lo ve siempre de mala cara, dice, no, yo no quiero esa vida para mí. ¿Cuál es el motivo de que hay poca demanda de gente que se quiere preparar para la pastoral actualmente? El motivo es muy simple. Miran la vida de los líderes y dicen, no quiero esa vida para mí. Por lo tanto, necesitamos nosotros como líderes empezar a mostrar un liderazgo no de púlpito, sino un liderazgo como el de Cristo, un liderazgo de calle, un liderazgo de mirar a la gente, un liderazgo de estar amando al prójimo. Ese modelo simple de liderazgo, los discípulos se animaron a repetirlo, y si nosotros lo hacemos así, los miembros de nuestro grupo también se van a animar al liderazgo. El segundo ítem es que armemos un modelo que se pueda mantener a través del tiempo, ¿sí? Si usted dice, no, yo esta semana visité 45 personas, claro, saliste a las 6 de la mañana, volviste a las 11 de la noche, tu esposa y tu hijo ni te vieron, ¿sí? Está bueno, parece muy espiritual, pero la realidad es que vos no podés mantener ese modelo a través del tiempo, ¿sí? Te vas a separar, te vas a quedar sin hijo, te vas a quedar sin familia, vas a terminar cansado, ¿sí? Entonces, necesito dar un modelo que se pueda mantener a través del tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que no es que tengo que hacer mucho, sino que tengo que hacer lo necesario para dar un buen ejemplo a la gente que está rodeándome. Si yo puedo ser un buen ejemplo a la gente que me está rodeando, y amar al prójimo y ganar gente para Cristo y sumarla, lo que se va multiplicando es la gente que practica esto, no las horas que yo lo practico, ¿sí? Por lo tanto, es bueno armar un modelo que yo pueda mantener a través del tiempo de manera ordenada. Es mejor decir, mira, yo puedo dedicar una tarde a esto, ¿sí? Pero no puedo dedicar 3 tardes, ¿sí? No me da la agenda para 3 tardes. Bueno, con una tarde es suficiente. Para que un grupo de personas te vea y pueda multiplicar ese ejemplo en sus vidas y en otros, con una tarde es suficiente. ¿Podés 2? Bueno, mejor. ¿Podés 3? Dale. ¿Sí? ¿Sos tiempo completo y podés todos los días? Bueno, ahí cada uno decide. Pero lo que sí es bueno es que el que está mirando pueda ver que ese modelo se puede mantener a través del tiempo de una manera ordenada y sana. Este modelo tiene que ser un modelo que esté al alcance de todos los miembros, ¿sí? Si mi modelo de liderazgo es un modelo que el otro dice, no, esto no está a mi alcance, él tiene una determinada cantidad de horas que yo no tengo, él tiene esto que yo no tengo, entonces yo no lo puedo hacer. Entonces ya se desconecta de que él puede ser una persona líder el día de mañana. ¿Tá? El modelo de liderazgo tendría que ser un modelo que el miembro sienta que está a su alcance, ¿sí? A su alcance intelectual, ¿sí? Usar un lenguaje simple que toda la gente entienda y poder decir, ah, sí, yo lo puedo explicar así, ¿sí? Al alcance en el tiempo, ¿sí? ¿Usted cuánto tiempo dedica a hacer esto? Y 2 o 3 horas por semana, 6 por semana, yo puedo dedicar 6 horas por semana, ¿sí? Si saco tiempo de acá y tiempo de acá y me ordeno un poco y administro, yo puedo. Cuando la persona que nos está mirando en el grupo va analizando tiempo, intelecto, ¿sí? Todas esas cosas, va tomando la decisión de si va a ser líder o no. ¿No? Y finalmente, un modelo que se pueda reproducir. Los 3 ítems anteriores ya me empiezan a decir a mí como miembro del grupo que yo hago un análisis y empiezo a interiormente decir, yo me animo a reproducir lo que hace mi líder. Si lo que hace el líder es tan espectacular que yo no me animo a reproducir, lo más probable es que yo no sea líder. Pero si lo que hace el líder es tan simple que yo me animo a reproducirlo, es muy probable que yo sea líder. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos bajar un modelo que a todos los que están mirando les dé el deseo de ser líderes. ¿Por qué? Bueno, porque eso va a permitir abrir más grupos, plantar más iglesias, abrir más comunidades en cada casa que se abra, y eso nos permite ir reproduciendo el ministerio. Recuerden que el ministerio, la Iglesia de Cristo, se reproduce en la medida que más discípulos van ganando más discípulos y van abriendo nuevas comunidades. Por lo tanto, cada persona que se anima a ser un discípulo de Cristo a través de un modelo simple de amor al prójimo,
de predicar y de enseñar y formar comunidades, grupos pequeños en las casas, ahí tengo una persona que va a extender el reino. Vamos a las áreas vitales de un modelo de liderazgo, ¿sí? En primer lugar, la relación personal con Dios, la base de toda vida cristiana firme, nuestra relación personal con Dios, nuestro tiempo con el Señor, con oración, lectura de la Biblia y obediencia, ¿sí? Este tiempo con el Señor es el que nos va marcando día a día lo que Dios quiere que vayamos haciendo. En segundo lugar, la relación con la familia, establecer claramente el bloque de cómo nosotros participamos de la familia, estamos presentes en la familia, tenemos tiempo con la familia, damos amor a la familia, estamos realmente participando con nuestra familia de una manera que la familia no siente que está en segundo plano, ¿sí? Sino de una manera que la familia se da cuenta de que a veces nos dedicamos a cosas que tienen que ver con el Señor, pero que sabe claramente que si le dijimos el miércoles a la noche tenemos una salida de familia, que eso no se va a tocar. ¿Por qué? Porque cuando ponemos el tiempo para la familia lo respetamos, lo cuidamos, porque sabemos que esa relación es un fundamento firme para el ministerio que desarrollamos. Recuerde usted que los que están alrededor también están mirando cómo usted funciona en relación a su familia. Y si ellos ven que la familia de usted está mal o está fuera de foco, fuera de plano en su vida, ¿sí? No van a querer ese modelo para su vida. ¿Por qué? Y porque entonces mi familia va a quedar fuera de foco, segundo plano, ¿sí? Entonces, la relación que tenemos con nuestra familia es fundamental para dar un buen ejemplo a los que nos están mirando. Tercero, la relación con el prójimo, ¿sí? Si estoy bien con Dios y tengo ordenado mi tiempo con la familia, ¿sí? Entonces el desafío siguiente es el prójimo. ¿Cómo voy a amar al prójimo? ¿Sí? Algunos aquí ponen la iglesia, ¿sí? Bueno, la iglesia es la estructura que Dios creó para alcanzar al prójimo, pero el mandato de Cristo es amar a Dios y amar al prójimo. O sea que el prójimo tiene que ocupar un lugar central en mi agenda. ¿Cómo estoy amando al prójimo cada semana? Si yo amo al prójimo, lo de la iglesia decanta solo, porque es parte de esto, ¿sí? Ahora, si esto no está, entonces yo me quedo con una vida de iglesia y de cuerpo que está más relacionada con lo rutinario, la litúrgica, los programas y las reuniones, que la esencia del evangelio, que es amar a las personas, ¿sí? Por lo tanto, este tendría que ser el tercer bloque que yo tengo bien, y recién dimos unos cuantos pasos prácticos y unas cuantas actitudes del apóstol Pablo de cómo ordenar esto en nuestra agenda, ¿sí? Colocarlo ahí para que esté presente y para que no se salga nunca más. Y finalmente, el último bloque, entonces sí, es la relación con el cuerpo. Según Efesios 4:16, según esa actividad propia que cada uno de nosotros desarrolla, ¿sí? Con Dios, en relación con la familia, en relación con el prójimo, esa actividad propia que nosotros desarrollamos genera crecimiento en el cuerpo. Dice Efesios, recibe crecimiento y se edifica en amor. Cuando nosotros como cristianos podemos vivir en estos 4 bloques de manera ordenada, estamos contribuyendo al crecimiento del cuerpo de Cristo. Y finalmente, para cerrar, armar nuestra semana, ¿sí? Si tenés un papelito ahí al lado, o lo haces después si querés, o una hoja en blanco, armá tu semana de punta a punta, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Toda tu semana completa, desde la hora que te levantás hasta la hora que te vas a dormir, ¿sí? Y ahí tenemos que, en oración, tal vez charlando con la familia también, puede ser, ¿sí? Tenemos que llegar a incluir en esa semana todo aquello que tiene que ver con un ministerio de líder, ¿sí? Entonces vamos viviendo. Primero tengo que poner mi tiempo con Dios, ¿tá? Bueno, elegí la hora y ponelo ahí. ¿Cuál es tu tiempo regular con Dios? ¿Cuál es el tiempo que pasás cada día con el Señor? ¿Sí? Segundo, la vida familiar, regular, ¿sí? No cada 30 días, ¿sí? ¿Cuál es el tiempo que pasás con tu esposa? ¿Cuál es el tiempo que pasás con tus hijos? ¿Cuál es el tiempo que pasás con otros miembros de la familia? ¿Sí? La vida familiar atendida bien, correctamente, y no siempre pospuesta, ¿sí? Si vos decís, el miércoles es el día que me dedico, me siento, tomo mate, charlo, disfruto, juego con los chicos, bueno, los espacios en la semana que quieras poner, después respetarlo, ¿sí? No sacarle ese espacio a la familia para dárselo a trabajo con la iglesia, trabajo con la gente, ¿sí?
sino respetarlo. Tercero, tu trabajo, ¿sí? Seguramente esto va a ocupar 6, 8, 12 horas, no sé de qué trabajás, ya seas en relación de dependencia o no, ahí una gran cantidad de horas se va a ir con tu trabajo, y en tu trabajo evidentemente también vas a poder desarrollar acciones de amor al prójimo, de acuerdo a lo que cada uno haga, pero eso lo dejamos aparte. Descanso regular, ¿sí? Que esté bien tu descanso delimitado, acá las horas que dormís, las horas que descansás, si dormís una siesta ahí a la mitad del día también, ponela ahí. El descanso es un principio de Dios, ¿sí? Dios descansó después de hacer este mundo. Por lo tanto, descansar no es ser vago. El descanso es un principio que tiene que ver con la renovación de nuestro físico, nuestra mente y nuestro espíritu para retomar las tareas. Por lo tanto, es muy importante que esté ahí claramente el descanso. Algunos ven como muy espiritual estar corriendo para todos lados, nunca terminar a las 3 de la mañana visitando a una persona. Bueno, déjame decirte que eso es un mal ejemplo, ¿sí? Salvo que sea un caso urgente de algo grave que haya pasado, uno no tendría por qué estar en esos horarios visitando gente. El descanso es una señal, una clara señal de que estamos haciendo lo que Dios nos pide que hagamos, de que no estamos cayendo en una hiperactividad que generalmente no es espiritual, ¿sí? Sino que está demostrando que hacemos muchas cosas porque no tenemos en claro cuáles cosas dan fruto realmente en el reino. Entonces, el descanso es parte clave de esta agenda. Y finalmente la recreación. ¿Cómo es que vos recreás, practicás deporte, vas al gimnasio, haces algún hobby, algo que te gusta, que te recrea mentalmente? Este espacio tiene que estar en tu semana porque esto es lo que nos ayuda a nosotros a estar sanos y equilibrados en el largo plazo en el trabajo que hacemos. Y finalmente lo que tiene que ver con el ministerio, ¿sí? ¿En qué momento voy a estar con mi grupo a trabajar? El grupo puede ser tu célula, tu grupo pequeño, tu iglesia, lo que vos quieras. ¿Cuál es el tiempo que vas a pasar con ellos? ¿Cuál es el tiempo que vas a dedicar al evangelismo? Si no va a haber evangelismo en tu vida, evidentemente la predicación del evangelio queda a un segundo plano, entonces tendría que ser parte de mi agenda, y el discipulado personal tendría que ser parte de mi agenda. ¿Por qué? Porque estos dos son los rieles que traen crecimiento en el ministerio. Ganar gente para Cristo y discipular las personas que ganamos para el Señor. Por lo tanto, estos dos rieles tienen que estar en mi agenda. Entonces, ¿cómo meto todo eso en ese horario que tengo arriba? Bueno, es trabajo para la casa para cada uno de ustedes. Si alguna cosa no entra, mejor que no entre y que tenga una semana ordenada, ¿sí? Y sana, a que yo empiece a estirar esa agenda. Una vez que la tengo ordenada, ¿sí? Entonces después viene la parte de empezar a cumplirla, ¿sí? Cada día levantarme y llevar adelante esa agenda que Dios quiere. La otra cosa que tengo que hacer es mirar esa agenda y decir, ¿refleja esta agenda los valores de Dios en mi vida? Y si refleja los valores de Dios, ¿estoy conforme y contento con esta agenda? Esto es lo que va a traer contentamiento, ¿sí? Y si armo esta agenda y la puedo llevar adelante, bueno, después no tocarla mucho, ¿sí? ¿Por qué? Y porque cuando la empezamos a tocar y llevamos para acá y sacamos y ponemos, bueno, eso generalmente trae desequilibrio en la manera en que trabajamos, y el orden es otra de las cosas que Dios tiene en las cosas que hace, ¿sí? El orden. Entonces, una semana ordenada, sana, equilibrada, que refleje los valores de Dios, es la mejor manera en que yo puedo dar un ejemplo claro a los miembros de mi grupo para que ellos también lo puedan replicar en sus vidas y de esa manera, entre todos, como Iglesia de Cristo, podamos estar ganando gente para Cristo, haciendo nuevos discípulos y contribuyendo al crecimiento del reino de Dios. Llegamos al final entonces y cerramos con Hechos 1.1, ¿sí? Cuando Lucas escribe Hechos 1.1, empieza diciendo ahí a Teófilo, hablé de las cosas en el primer tratado, Teófilo, dice Hechos 1.1, la parte importante es esta, hablé de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, ¿sí? El orden de Jesús es hacer, practicar la fe y después la enseño. Este es el orden inverso al que nosotros generalmente hacemos el ministerio. Primero enseñamos y después hacemos. O primero enseñamos y después le decimos a la gente que haga. Bueno, Jesús empezó a hacer, mostró su ejemplo vivo, ¿sí? Y mientras hacía,
iba enseñando. Entonces la gente tenía primero la práctica y después conocía la teoría. ¿Ah? Esta es la forma en que Jesús desarrolló su ministerio y que es muy efectiva si nosotros nos animamos a ponerla en práctica en nuestro liderazgo. Llegamos al final y entonces vamos a dar tiempo a las preguntas, ¿sí? Vamos a dar tiempo a las preguntas. Tenemos 45 minutos para contestar preguntas sobre este tema, ¿sí? También para compartir brevemente algún testimonio de cómo estamos poniendo en práctica este valor de amar a Dios y amar al prójimo en nuestra propia vida, como yo lo hice en la clase, ¿sí? Cómo lo estoy haciendo, cómo estoy poniendo estos valores en mi semana, ¿sí? Cómo estoy esforzándome por cumplir esa semana para que refleje realmente aquello que quiero para mi vida cristiana, ¿sí? Por lo tanto, ahora tiempo para ustedes de compartir o de preguntar. Voy a liberar los audios, por favor cierren los micrófonos para... Ahí estamos. Ahí entonces estamos con los micrófonos libres para escuchar preguntas sobre esta clase. Los escucho. Libere su micrófono ahí si quiere hacer una pregunta o levante la mano y le habilitamos el micrófono desde aquí también, ¿sí? Pero están todos liberados ahora. ¿Tenemos preguntas? Le doy la bienvenida a los que veo por primera vez, algunos creo que están por primera vez aquí. Muy bien, muy bienvenidos. Edwin, ¿tenés alguna pregunta? No, por el momento no. Muy agradecido de la oportunidad que se me da, eso sí, y está muy interesante el tema. Gracias. Muy bien. ¿Hay preguntas? Si alguien ve alguna... Bueno, por lo que veo no hay... Hasta aquí no tenemos preguntas. Entonces vamos con los testimonios de ustedes, cómo ustedes están poniendo en práctica esto que están aprendiendo, ¿sí? ¿Quién se anima a empezar a compartir? ¿O nadie lo está poniendo en práctica? Es una posibilidad, ¿no? A ver. Muy bien, esta parte es para que participen ustedes, así que adelante sin miedo, abra su micrófono y haga preguntas. Bueno, Tito, yo, Gabriel soy, no soy Liliana. Adelante, Gabriel. Estoy usando la computadora de Lili. Perfecto. Pero bueno, la verdad que nuevamente como el Señor suele hacer las cosas, ¿no? Guiando nuestra vida, realmente el Señor ha guiado tu vida una vez más para producir en nosotros, por lo menos en mi vida, ¿no? Producir en mi vida este fenómeno de qué estás haciendo, ¿no? De prestar atención un poco a la postura de hijos de Dios que somos, y si bien teníamos presente, o tengo presente, el punto principal que como vida cristiana hemos de tener cada uno de nosotros, que es que otro a través de nuestra vida pueda conocer el amor de Cristo. Todo el tema de las actividades que podemos desarrollar en la iglesia son muy importantes. La palabra del Señor sin duda ha sido muy clara con respecto a algunas actividades que podemos estar haciendo, que como dijiste vos bien, ¿no? Guiado por Dios, que son cosas que no están mal, pero el Señor nos mueve a que podamos centralizar
el objetivo principal, que es poder tratar, estar, hacer, movernos, todo con aquellos que son nuestros semejantes, nuestras amistades, familiares, compañeros, para que puedan conocer del amor de Cristo, puedan tener la salvación que tenemos nosotros, pero sin duda el punto es que yo entiendo que realmente el trabajo que Dios en este momento está tratando con cada uno de nosotros es para que, como se dijo recién, de que la semilla que nosotros podamos hacer caer en una vida que pueda tomar conceptos, consejos realmente de nuestra parte, motivado por lo que Dios está haciendo en este tiempo a través de esto que llamamos un curso, pueda esa persona después también llevar a cabo esto tan maravilloso que es seguir extendiendo el reino de Dios. Y realmente todo empieza como en uno, ¿no? Creo realmente de que si nosotros no nos movemos, Dios no se va a mover. Si nosotros nos movemos, Dios nos va a acompañar, como se mencionó también. Así que ese es un punto también en el cual lo anoté para tener bien presente. Todo va a depender mucho de uno, ¿sí? Para poder lograr lo que el Señor pone en nuestro corazón. Y muchas veces eso que está poniendo en nuestro corazón, por las distintas situaciones que sin duda la pandemia ha de ser mínima a las situaciones que nosotros podemos llegar a poner, porque hay situaciones a veces más poderosas que la pandemia que ponemos como excusa para que no realicemos la tarea que tenemos como hijos de Dios. La verdad que en esta tarde, una vez más, animado, más porque la palabra de Dios es poderosa y da a comprender cosas que realmente son importantes como las que Dios menciona, ¿no? A través de su palabra. Por eso te agradezco, Tito, y le agradezco a Dios sobre todas las cosas, porque sin duda Dios, obrando en tu vida, pero obrando también en el deseo de cada uno de nosotros por querer conocer más esta actitud, ¿no? Y bueno, Dios debe estar contemplando a cada uno de los que estamos acá, valorando el tiempo, el esfuerzo, el momento de cada uno de nosotros, y bueno, algo va a ocurrir. Pero siempre creo realmente que va a ocurrir si nosotros nos movemos, si hacemos algo nosotros primero. Bien, Gabriel, muchas gracias por tus palabras. Hay algo claro en lo que es un entrenamiento de líderes que tiene que ver con un aspecto práctico, ¿sí? Que es, a ver, yo estoy viendo las caritas de todos ustedes, ¿no? Así como ustedes ven la mía, ¿no? Yo digo, bien, a ver, si esta persona esta semana accionó hacia alguien, el amor de Dios llegó a esa persona que está por detrás de ustedes. Si no accionó en esta semana que pasó, usted dirá, uy, bueno, no lo pude hacer. Esa es la parte personal de nosotros, no lo pude hacer. Pero hay algo mucho mayor que no pasó. Y es que el amor de Dios no llegó a una persona a la que tenía que llegar. ¿Sí? Por eso cuando uno entrena líderes, la pregunta que tiene que hacer, yo no se las hago a ustedes porque por respeto yo ni soy su pastor ni soy su entrenador de líderes, simplemente estoy compartiendo un entrenamiento de líderes para que ustedes conozcan cómo es y ustedes lo puedan aplicar en sus iglesias y en sus grupos, ¿sí? Pero en un entrenamiento de líderes, la pregunta que demuestra si nosotros como líderes estamos demostrando el amor a la gente es, dame un nombre. ¿A quién fuiste a ver esta semana? ¿Sí? No me expliques, no me des vuelta, no me la... Porque cuando uno está con gente de la iglesia, ¿qué es lo que ocurre? La gente de la iglesia sabe hablar, sabe explicar, sabe decir, y hasta usa palabras de la Biblia. Eso no demuestra que estemos amando al prójimo. ¿Sí? Eso es discurso. ¿Sí? Un gran líder decía una vez que los discursos cosechan aplausos, ¿sí? Pero lo que cambian las cosas son los hechos. ¿Y los hechos cuáles son? ¿Fui a amar a alguien o no fui a amar a nadie?
Si no fui a amar a nadie, quiere decir que todavía estoy de este lado de la práctica de los valores. Y si yo como líder no lo estoy practicando y no me puedo parar delante de mi grupo y decir, yo esta semana fui a amar a este, a este, a este y a este, y te doy los nombres, ¿sí? Yo tendría que, para ser un buen líder de célula, o un líder de entrenamiento, te tendría que dar los nombres de lo que hice en la semana, ¿sí? Entonces, mirá, acá está, no te deja mentir, no la vas a ver. Esta es mi libreta de trabajo, ¿sí? Esta es mi libreta de trabajo. ¿Y qué dice ahí? Bueno, que ayer me encontré con Silvia Sarapura, con Nadia, con Justina, con Melba, con Yolanda, con Lidia, con Dayana, con Ángela, con Axel, con Mabel, con Tania, con Rosalía, con Gavina, con Andrea y con Jenny, ¿sí? En el lugar donde yo voy a hacer mi práctica, estas mujeres estaban ahí en diferentes actividades, yo me sumé, me senté, participé, me puse a hablar, con un grupo de ellas ya había hablado la semana anterior, esta vez le pude presentar el Evangelio, le hice las 2 preguntas de evangelismo explosivo a ver si eran personas que no habían escuchado, me dijeron que no, listo, ahí empecé y presenté el Evangelio, y mujeres de este grupo aceptaron a Cristo ayer. Eso es lo que cada uno de ustedes tendría que estar haciendo. Diciendo, bueno, yo esta semana trabajé con este, con este, con este, con este y con este. ¿Qué traté de hacer? Lo que vimos una vez del informe de trabajo con personas, ¿no? ¿Cuál sería tu informe de trabajo con personas hoy? ¿Sí? ¿A quién fuiste a visitar? ¿Qué hiciste? O virtual, pero ¿qué hiciste esta semana? ¿Por quién? ¿Sí? ¿Tenés un nombre que demuestre que amaste al prójimo? ¿Sí? Si no, si yo no tengo el nombre y no tengo la acción, quiere decir que es muy probable que yo esté viviendo mi vida cristiana y mi liderazgo en el plano de la reflexión y del sentimiento correctamente, pero no lo estoy pudiendo bajar a la acción, ¿sí? Y justamente todo lo que vimos hoy, la lectura de la Biblia, ¿sí? Tiene que ver con hacer, con la acción, ¿sí? No el hacer descolgado, ¿sí? Bueno, pero hizo, pero en realidad, y a veces empezamos a buscar las justificaciones nosotros, ¿no? Que la conducta, que el testimonio, sí, es cierto, es todo un conjunto, lo que siento, lo que pienso y lo que hago, ¿sí? Ahora, el punto culmine es la acción. La acción es la que demuestra, ¿sí?, que estoy amando a las personas. Por lo tanto, fíjense que en 2 o 3 pasajes que nosotros leímos de Jesús, donde Jesús está reclamando la práctica del amor cristiano sobre una persona que está en la cárcel o está desnuda o tiene sed, ¿sí? Jesús no se detiene a ver qué piensa o qué siente el discípulo, ¿sí? Lo que está chequeando es la práctica. Por eso el tema empieza preguntando, ¿cómo mide Dios mi vida? Porque si Dios la mide por lo que siento, yo estoy bárbaro. ¿No saben? Yo siento que amo a toda la gente, ¿sí? Ahora, si después no voy a amar a nadie, quiere decir que estoy solo un sentimiento, ¿sí? Entonces, este es el mayor desafío de ustedes como líderes, que ustedes ahí donde están puedan agarrar un papelito y decir, yo esta semana fui a amar a estas personas, ¿sí? Y que si no pueden completar ese papelito, se tiren de rodillas en algún lado y le digan, Señor, en esta semana que empieza, como dice el apóstol Pablo, ayúdame a enfocarme en esta semana que empieza, en el futuro, ¿sí? Y esta semana voy a tratar de ver a este y a este, ¿sí? Siempre es bueno tener varias opciones, cosa que si se nos cae una, vamos a la otra, ¿tá? Pero no dejemos pasar la oportunidad de que nuestro amor cristiano, ¿sí?, se transforme en un amor práctico, activo hacia las personas, ¿sí? Porque ahí es donde el amor de Dios llega, donde el amor de Dios transforma, donde el amor de Dios cambia muchas veces a esa persona, ¿sí? Y todo eso lo produce esa acción que nosotros podemos realizar. ¿Más preguntas o testimonios que ustedes quieran dar acerca de cómo han puesto en práctica este proceso de valores en sus vidas o en su grupo? Adelante, Roque. Ahí te doy lugar. Te escuchamos, Roque. Hola, de vuelta te saludo. Todo bien. Muy claro la palabra, por eso no había preguntas, ¿no? No solo ser oidores de la palabra, ¿no? Sino también hacer hacedores, ¿no? Y Exactamente. el amor. ¿Eh? Así es. Y bueno, esta semana
Lo mío, bueno, este tema de esta pandemia un poco nos aleja. Bueno, pero tenemos el celular y tenemos un montón de cosas también para charlar, ¿no? Acá está medio como, Buenos Aires está medio duro, la gente está media ácida a acercarse y todo eso. Bueno, pero tenés razón. Yo me estaba acordando el lunes yo tengo un chico de Julio que era acá de Villa Insuperable, se fue a la Ferrere, se separó de la mujer. Y es que un muchacho que siempre hemos charlado, estuvo en mi célula, se fue. Y el lunes pensaba en él, en llamarlo y no lo llamé. No le mandé mensaje, nada. Ese es un error mío, de no anotar. Eso es lo que me falta, organización, de anotar, como estaba viendo a vos que tenés todo anotado, y uno va marcando, y eso me falta un poco. Pero con el trabajo del día a día, estoy con bastante gente y siempre trato de decirle a alguien, Jesús te ama, mucha gente está preocupada, ¿no? Por todo lo que está pasando y tenemos un apoyo en Dios. Siempre trato de dar una palabra de aliento, pero no anotar los nombres, eso me falta. También esta semana llegó un bolsón de ropa para a una señora que ella la selecciona y la da, así que bueno, por lo menos me moví en eso. Y el sábado en la iglesia estamos tratando de hacer comida, estamos organizando para hacer comida. Bueno, ese es mi testimonio, seguir trabajando para el Señor. Pero me falta un poco de organización, de organizarme también. Muy bien. El tener los nombres de las personas también nos ayuda a orar, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos nuestro tiempo de oración, Sí. podemos dedicar tiempo a orar por estas personas, ¿sí? No son solo nombres, ¿sí? Detrás de cada nombre hay alguien por el cual nosotros podemos orar, interceder, y muchas veces lo que después vemos reflejado en cuando vamos a amar a esa persona, muchas veces, por ejemplo, la encontramos abierta. ¿Por qué la encontramos abierta? Y bueno, porque estuvimos orando y Dios estuvo obrando, o sea, ahí hay que combinar ya la oración por esa gente. Por ejemplo, de estas personas, yo aquí ya tengo, si ven una X ahí en el cuaderno, no sé si se ve, pero hay una X de las que ya aceptaron a Cristo. ¿Por qué? Y porque la oración es diferente. Por alguna estoy orando para que acepten a Cristo, otras ya aceptaron y ahora la semana que viene tengo que ir con este material. ¿Sí? Este material se llama Nuevos Pasos, que lo tienen ahí en la plataforma. Voy con este material, que es el material que uso para discipular a una persona. Entonces ya está, los que sigo orando para que se convierten, los que empiezo a orar para que se bauticen, ¿sí? Empiezan el discipulado, en 5 clases van a estar preparados para bautizarse esas personas si se mantienen firmes, ¿sí? Orando por su firmeza, porque los que se aceptaron a Cristo, ahora vamos a ver cuántos realmente siguen adelante con el discipulado y se mantienen firmes en la fe, ¿no es cierto? Entonces, toda esa información es información que ayuda a una oración mucho más específica, ¿no es cierto? En el trabajo que estamos haciendo con las personas. ¿Más testimonios? Ahí vamos con Eduardo. Sí, Ahí, Eduardo, adelante. bueno. En primer lugar, darle gracias a Dios, porque realmente fue una clase muy bíblica hoy, con mucha base bíblica y muy bien explicada por vos, como siempre, ¿no? Gracias a Dios, Tito. Y con mi esposa estamos trabajando en 2 grupos. Los separamos haciendo grupos porque unos hermanos los estamos discipulando, que son creyentes ya, los estamos discipulando. Trabajamos los días sábados con ellos, que son un matrimonio compuesto por Belén Ochoa y Juan Garnica, ¿verdad? Bien. Y los días jueves, mañana, trabajamos con 3 mujeres. Con mi esposa, una se llama Judith Chávez, Aide Andrada y Cristina Gutiérrez, de las cuales Aide Andrada aceptó a Cristo como su Salvador. Así que estamos orando por las otras 2, trabajando allí, presentándole el plan de salvación también los días jueves. Amén. Así que bueno, esa es nuestra semana, ¿no? Gracias a Dios, trabajando ahí y tratando de ampliar también para
el conocimiento para otras células o con los esposos de estas chicas también ahí, estamos hablando de la palabra del Señor. Muy bien, muy bien. Excelente, Eduardo. Gracias por tu testimonio. Qué bueno Gracias poder a Dios. estar, ir conectándonos con la gente, ¿no es cierto? Y lo lindo también es que cada persona que conocemos tiene todo un radio de gente, ¿no? Alrededor. Ayer, por ejemplo, yo charlaba con una mujer que se llama Silvia y ella me compartía que ella viene ahí a la fundación a buscar su paquete de comida y se queda a las actividades, pero que en su casa, por ejemplo, tenía a su hijo y a la novia de su hijo, y me comenta que estaban apartados, ¿sí? Que antes estaban en una iglesia y que se apartaron y que bueno, y ahora tenían miedo de volver, no querían volver, tenían vergüenza, entonces yo a ella le dije, es el radio de influencia de Silvia, entonces le digo, bueno Silvia, mirá, el martes que viene, antes o después del tiempo que nos juntamos acá, vamos hasta tu casa, nos sentamos en tu casa, tomamos unos mates y charlamos con ellos. ¿Sí? Lo lindo de cada una de estas personas que uno tiene en la lista es que de a poquito uno puede ir descubriendo, a veces va a tener que moverse, ¿no? Porque la persona no va a venir donde estamos, pero toda esa gente tiene un oikos alrededor, o sea, tiene padre, madre, esposo, esposa, hijo, vecino, toda gente a la cual podemos alcanzar si nosotros nos movemos a donde ellos están. ¿Sí? Así que ahí hay todo un radio de trabajo con la gente que está alrededor de la persona con la que estamos trabajando, ¿no? Y es bueno que lo veamos así. ¿Sí? Muy bien. ¿Más testimonios? Ahí, Juan. Juan, ¿levantaste la mano? Ahí te damos lugar, Juan. Te escuchamos. Buenas tardes, hermano Tito. Buenas tardes, hermano Tito. Dios le... Bueno, realmente hemos ido trabajando semanas atrás. Uno de mis testimonios es de que hemos estado trabajando con una pareja de matrimonios, en el caso de Martín y Esther. Todos los jueves acudimos a su hogar a discipular a cada uno de ellos. Excelente. Y gracias a Dios, Dios está obrando en la vida de este varón, porque le falta entregarse por completo a Cristo, ¿no? En este caso, la hermana, su esposa, pues está más ubicada, está más centrada, pero al esposo le cuesta un poquito más. Entonces estamos discipulando esta pareja juntamente para que, como dice la palabra, el hombre dejará a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, para que trabajen en un solo ministerio en este caso, ¿sí? Aparte, estamos trabajando con la célula, ¿sí? Integrada por 5 matrimonios y 2 señoritas. Bueno. Todos los viernes, los fines de semana, virtualmente les estamos enviando mensajes, estamos hablando con cada uno de ellos, o sea, qué necesidad hay en su vida, y a cada una de esas parejas igual, estamos orando por ellas, como menciona usted al principio, que hay que estar orando también por aquellas vidas y que por las cuales pues se acerquen al Señor, ¿sí? De esas 5 parejas, 2 matrimonios, 3 matrimonios, en el caso del varón le ha costado un poquito más, acercarse, ¿sí? Pero hay poco a poco, avanzando, gracias a Dios, las puertas están abriendo. Físicamente no nos hemos podido reunir por esto de la pandemia, pero primeramente Dios, yo creo que en unas 2 semanas nos vamos a reunir físicamente y ya había complicado por todo esto, pero primero Dios, estaremos reuniéndonos ya físicamente, la célula en físico, y que sea el Señor quien esté obrando en cada uno de
de los hermanos. Es parte de nuestro testimonio de cada semana, hermano. Que bendiga. Excelente, qué lindo. Gracias, gracias Juan por compartir. Ahí tenemos entonces todo un grupo casi de 10 personas que está siendo afectado por el trabajo que ellos están haciendo, ¿no? Así que qué lindo ver cómo Dios va usando a las diferentes personas. Norberto, ¿vos habías levantado la mano? Te doy lugar ahí, a ver si puedes compartir con nosotros, Norberto. Hola, ¿se escucha? Ahí te escuchamos, Norberto. ¿Cómo estás, Tito? La primera vez que me conecto a esta enseñanza. ¡Peluchera! Un Bienvenido. gusto. ¡Peluqueay! Gracias. No sale de acá. ¿Qué tal? Sí, un nombre que pude conocer hoy para edificar un poco al grupo también. Iba a la casa de mi suegro, que vive acá a unas 6 cuadras de mi casa. Él, estamos orando con mi esposa porque, bueno, él no conoce mucho del Señor y estamos tratando de hacerlo que se acerque al Señor. Entonces, hoy fui y no lo encontré. Entonces, cuando volvía, pasé por otro vecino que estaba vendiendo cosas en la vereda de la casa y bueno, me acerqué a él porque tenía algo que a mi esposa le interesaba, una cosa vieja. Y entonces me puse a charlar con él y entonces le hablé un poco del Señor y bueno, ahí él me manifestaba que eh, él estaba apartado hace algunos años, estaba defraudado de las iglesias, de los pastores, de todo, un poco lo que es iglesia, ¿no? Y hace tiempo yo me vengo replanteando de cómo somos iglesia también, así que estoy tratando de transformar eso en mi manera de ser iglesia también y de compartir al Señor en todo lugar, ¿no? Y no estar tan ocupado en actividades, y sino en las personas. Y bueno, hablando con él charlamos, él pudo desahogarse un poco ahí y bueno, al final le pedí estar orando con él, pude orar con él y hoy cuando estabas compartiendo en el tema de cómo seguir, también estaba pensando en proponerle de ir a visitarlo una vez a la semana y compartir la palabra con él para fortalecerlo y que él pueda volverse al Señor. Es un hombre que quedó viudo hace un año, 2 años, así que está bueno poder compartir al Señor y eso nos llena, no solamente al otro, sino a nosotros también. Excelente, Norberto, gracias por compartir. Sí, sí, creo que hay una oportunidad ahí, ¿no? Generalmente cuando le decimos a una persona de ir a visitarla a su casa, es algo que la alegra y se abre una puerta, ¿no? Y a veces cuando vamos a una casa después nos encontramos todo el círculo, así que es una puerta abierta. Cada persona que nos invita a su casa es una puerta abierta donde el Evangelio puede llegar. También está bueno que él te diga que estaba defraudado de la iglesia y poder, bueno, leamos la Biblia y volvamos a descubrir cómo tiene que ser la iglesia y Sí, sí, tal tratemos cual, una iglesia lo como que yo le tendría que decía, ser. exacto. Lo que yo le decía, muchas veces llevamos a la gente, porque él me decía, yo fui esto, Ujier, hice esto, hice lo otro, evangelizaba, le digo, el error que muchas veces cometemos es llevarlo a la iglesia y no llevarlo a Cristo, a las personas, ¿no? Y a veces la iglesia no muestra lo que es Cristo. Entonces, llevar a conocer a Cristo creo que es ser el principio de todo. Sí. Y uno de nuestros errores justamente tiene que ver con que no entender que Cristo nunca va a defraudar a nadie, ¿no? La iglesia puede defraudar porque está formada por humanos, si nos podemos equivocar y podemos hacer cosas que no son, entonces, pero si yo lo enfoco en la iglesia, evidentemente a ir con el error lo estoy cometiendo yo, ¿no es cierto? Si yo le digo, vos mira a Cristo, y obedecía a Cristo, y seguía a Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia, así que ese es el marco, ¿sí? Entonces, si él apunta a ese marco, después no se va a defraudar, ¿no es cierto? La defraudación viene también porque nosotros ponemos la mirada en el lugar incorrecto, ¿no? Cuando nosotros miramos que la cabeza de la iglesia es Jesucristo, bueno, yo tendría que estar escuchando la cabeza y haciendo lo que la cabeza me dice, ¿no?
En todo caso, si lo que la cabeza dice no coincide con lo que hace mi iglesia, tendré que analizarlo más profundamente. Pero ahí está la raíz del tema de cómo somos bien iglesia, ¿no es cierto? Volver a escuchar a la cabeza, volver a ver lo que la cabeza nos dice, ¿sí? Y ponernos obedientes en lo que la cabeza nos dice también, ¿no es cierto? Y yo creo que ahí hay un marco de trabajo increíble para todos los cristianos. Muy grande. Sí, ilimitado, ¿no? A veces nosotros queremos que las cosas funcionen en el lugar donde nosotros queremos, y Dios tiene todo un mundo aparte para cualquier cristiano que quiera dedicarse a la gente, ¿sí? Si vos te dedicás a la gente, va a tener trabajo de por vida, y nosotros no, queremos seguir arreglando algo adentro de nuestra estructura, con personas que hace 10 años que vos sabés que te contestan siempre lo mismo, y no, vos querés cambiarla, y bueno, a veces el error es nuestro, ¿no es cierto? en quedarnos enfocados en eso. Muy bien, Roberto, muchas gracias por tu testimonio, ¿sí? ¿Alguien más quiere dar su testimonio? Nos quedan unos minutitos para dar testimonio. ¿Alguno está teniendo alguna dificultad para acceder a la plataforma? ¿O ya todos han accedido a la plataforma? ¿Todos accedieron a la plataforma? Hágame un ok, algo ahí, no sé si una foto, eso, accedieron, bien, ok, buenísimo, ahí está. Me quedo tranquilo entonces, si alguno tiene algún problema con el acceso a la plataforma, me avisa para ayudarle por WhatsApp, lo resolvemos rápido, a veces la tecnología tiene sus cosas, pero casi todos creo que ya han entrado a la plataforma. Tienen, aparte de este encuentro que hicimos aquí hoy, en esta semana tienen un video de cómo guiar a tu grupo al crecimiento, de capacitación para ver en la plataforma, así que tienen 2 videos de capacitación esta semana para ver si quieren, más el PowerPoint de valores que sigue enseñando acerca del tema de los valores, más todos los materiales que tienen ahí disponibles para brindar, enviar a los miembros, brindar a los miembros, ¿sí? De diferentes maneras. Así que vamos avanzando en la enseñanza de este proceso de valores, todavía nos falta profundizar mucho, pero lo más importante es que lo vayan midiendo, ¿sí? Lo vayan midiendo primero en ustedes, si ustedes pueden poner un nombre como hicieron los hermanos aquí, trabajo con estas personas, estos son los nombres, estoy trabajando con ellos, si no tengo un nombre, empezar a ver cómo puedo tener un nombre. Si no tengo relación con gente no cristiana, ver dónde me puedo meter para tenerla, ¿sí? Me meto, no sé, acá esta semana, por ejemplo, vinieron a invitar van a dar clase de folclore acá a 2 cuadras. Y bueno, me meto en una clase de folclore y ahí conozco 10 personas, ¿sí? Fíjese dónde usted se puede meter, donde haya gente perdida, listo, ahí usted empieza a hacer relaciones, empieza a hablar de usted, de lo que cree. Después, si no puede bailar folclore, no importa. Lo importante es insertarse en la comunidad, ¿sí? Donde hay gente perdida. ¿tá? Si usted se mantiene siempre yendo al templo, del templo a su casa, de la casa al templo, bueno, ahí no va a encontrar gente perdida seguramente. Entonces busque un lugar en su comunidad donde usted se pueda meter y ahí va a conocer de golpe 10 personas nuevas, ¿sí? Todas perdidas, empieza a ser amigos, empieza a hacer relaciones. Ese es el proceso lento pero seguro en el cual usted va a tener un campo ese es su campo misionero, ¿sí? Ahí es donde usted va a trabajar y donde Dios seguramente lo puede usar para ganar personas para Cristo. Así que el desafío para que lo puedan hacer, ¿sí? Espero que la clase haya sido de bendición. Mañana seguramente la estaremos grabando y subiendo junto con el PowerPoint para que ya lo tengan ustedes ahí en sus manos para poder utilizarlos, los que están entrenando líderes, ¿sí? Y Dios mediante, el miércoles próximo nos estaremos juntando nuevamente para seguir aprendiendo acerca de todo esto. Me gustaría que alguno de ustedes nos guíe en oración para cerrar este espacio. Sería lindo que sea una mujer, ¿sí? A ver qué mujer se anima a orar para cerrar. Ahí Andrea, ahí está. Andrea Ortiz nos va a guiar en una palabra de oración para cerrar este tiempo, ¿sí? Te escuchamos, Andrea. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta tarde que tú nos permitiste, Señor, estar todos juntos. Señor, gracias por este tiempo que pudimos separar para ti, Señor, para seguir aprendiendo, Señor, para seguir instruyéndonos.
Señor, para que tú seas nuestra guía de todos los días, Señor, para amar a más personas cada día, Señor. Te pedimos en este tiempo también que tú pongas en nuestro camino personas que verdaderamente necesitan oír de tu palabra, Señor, que necesitan de tu amor, de conocerte a ti, Señor, que tú eres el único camino, la única verdad y la única vida. Señor, te damos gracias por esta bendición que tú nos das, Señor, de poder estar aquí con Tito, Señor, estar aprendiendo. Gracias, Señor, porque es de gran guía para nuestra vida. Señor, gracias porque tú lo estás utilizando en este tiempo, Señor, para que nos enseñes, Señor, y para que lo podamos a tu palabra atesorar en nuestro corazón, y no solamente eso, sino poder ponerlo en práctica, Señor, poder accionar, Señor, y llevar a otras personas tu nombre, Señor, a quienes no te conocen, Señor, y que no conocen de tu amor. Te damos gracias por este tiempo, bendecimos cada hermano, Señor, que se encuentra en esta reunión, bendecimos su familia, Señor, sus hogares, sus ministerios, Señor, cada grupo que tengan, Señor, así sea grupo pequeño, grupo grande, Señor, sus iglesias, cada persona, Señor, que asiste a sus congregaciones, Señor, y cada persona que conocen, que puedan llevar con amor, con sabiduría que viene de parte de ti, Señor, tu palabra, Señor, y que puedan sembrar en sus corazones el saber que tú eres grande, que tú eres poderoso y que todo, Señor, lo haces posible. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, y gracias porque tú estás sin duda en medio de nosotros. Señor, te damos gracias en este tiempo y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, Andrea. Cierro con dos cositas. Una, que si alguno se quedó con alguna pregunta, se mete ahí en la página, ahí está mi WhatsApp, me puede mandar la pregunta por ahí después de la mañana, ¿sí? O por email también, ahí en la página tienen mi email para enviar preguntas por ahí, si hay preguntas que no llegamos a contestar sobre la clase de hoy, ¿sí? También que estén orando porque hay unos 80 líderes registrados en este plan, algunos no se pueden conectar, pero hay al día de hoy más de 80 líderes de grupos pequeños que están siguiendo la capacitación a través de en vivo y las grabaciones, ¿sí? Así que oremos por ellos para que Dios los use en sus ministerios, ¿sí? Y también dar gracias a Dios porque hay más de 300 pastores anotados en este plan Crecer en Misión, de los cuales cada 50 se está sumando a En Misión para apoyar la obra misionera a pueblos no alcanzados, ¿sí? Con lo cual cada día estamos recibiendo un nuevo miembro en Misión que se está sumando a orar, colaborar y ofrendar por la obra a los pueblos no alcanzados. Y es algo que nunca habíamos visto en estos 3 años de trabajo con En Misión, así que estamos felices de ver lo que Dios está haciendo a través de esta conexión con este plan de Crecer en Misión, de conectar pastores y de que muchos de ellos están tomando la decisión de sumarse, ¿sí? A la obra misionera. Así que damos gracias a Dios por eso y seguimos trabajando para terminar la tarea. Les mando un abrazo grande y nos vemos el miércoles próximo. Dios les bendiga mucho. Igualmente, Hasta luego. Tito. Bendiciones para todos. Gracias por todo.